Son 50 años de lucha, con empuje, con amor, echando siempre pa'lante, luchando juntos contra el patrón. Y cuando sea necesario, le echamos la estación. Bienvenido nuevamente a su programa de incidencia, programa de opinión, de debate frente a todos los temas relacionados en la universidad pública, en la universidad estatal y a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompaña, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, docente de la Universidad Libre en Bogotá, investigadora en todo esto relacionados con este tema de género. Luz Ángela Gómez, bienvenida a nuestro programa de incidencia. Hoy vamos a tratar unos temas referentes pues a lo que es la violencia de género en las universidades públicas y en la universidad en general. Quisiéramos conocer desde su experiencia como investigadora, ¿qué es la violencia contra la mujer? ¿Qué significa eso para ustedes que han tenido tanto estudio frente al tema? Bueno, la violencia contra la mujer puede entenderse de múltiples formas porque adicionalmente es una violencia múltiple. Y la violencia es toda aquella conducta que degrada la dignidad y la integridad de la mujer, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional y psicosocial. Entonces, todas aquellas conductas que causen esa sensación en una mujer deben entenderse como violencia. Violencia contra la mujer y violencia contra el hombre, esto es de género. Claro, el género involucra también la categoría, cierto, conceptual de género, involucra también al hombre, o sea, no solamente exclusivamente para la mujer. Ahora, ¿qué ha pasado? Y es que en esa lógica pues hay que entender o comprender algunas situaciones históricas en las que tal vez la mujer, cierto, ha experimentado un tipo de violencia específicamente por su condición de ser mujer, situación que no ha experimentado el hombre históricamente, a menos que esté dentro de un grupo poblacional históricamente vulnerado, como las etnias, las razas o otro tipo de situación. Estadísticamente, ¿cómo estamos en Colombia frente a la violencia generalizada contra la mujer? Mal. Estadísticamente, cuando uno hace la revisión, lo que nos indican las diferentes entidades que realizan toda esta recolección de datos, como son medicina legal, la fiscalía, también el sistema de seguridad social, es que van aumentando los reportes de violencia contra la mujer, y no solamente física, que quiero aclarar, sino otros tipos de violencia, por ejemplo, violencia que se sufre de manera simbólica en algunos espacios, psicológica dentro del hogar, porque no solamente con golpes, sino anular completamente a la otra dentro de la relación familiar, también aminorarla, subordinarla, constantemente. Todo ese tipo de tratos se han evidenciado estadísticamente a través de medicina legal, pero lo más preocupante, yo creo que en este tema, todo es preocupante, pero lo que más preocupa son el aumento de homicidios que se causan con ocasión de ser mujer, que se denomina o se tipifica como feminicidio. Esto viene también creciente. Está creciente. Colombia cuenta con una política específica, pública, que protege los derechos de la mujer. Sí, Colombia cuenta con la política de equidad de género, es una política que se ha venido implementando y que ha venido irradiando los territorios, porque es lo más importante, ¿no? O sea, que no se quede a nivel central, sino que realmente esta política pueda permear a las mujeres de toda Colombia. Entonces, así como la oficina especializada en la Presidencia de la República para la Equidad de la Mujer ha venido trabajando en esa política para que los departamentos, los municipios, ¿cierto?, repliquen todas esas instrucciones que existen en la política. Pero ojo, hay mucho por hacer respecto a la construcción de política pública en Colombia, todavía para eliminar causas de opresión histórica. Y ahí hay que hacer un esfuerzo, porque la política no puede pensarse desde arriba. La política debe construirse con la base siempre. Y en este sentido yo sí creo que falta generar unos espacios más diversos, más plurales,
para poder generar esa política que favorezca a las mujeres de cualquier municipio, vereda de este país. Yo creo que hay que hacer mucho. Y eso fue lo que no se hizo. Eso es lo que no se ha hecho. Frente pues, a todas estas violencias existentes. El pasado miércoles 26 de febrero entregamos el pliego de negociaciones de los empleados públicos afiliados a Sintra Unicol. Un pliego de peticiones que se socializó ante la administración de la Universidad del Valle, que contiene 3 ejes fundamentales. Un eje para la vida digna o de reivindicaciones para nuestras familias y para nosotros como empleados. Un eje en materia política que no solamente nos beneficia a nosotros como empleados, sino también a la comunidad universitaria en general. Y otro eje relacionado con nuestras garantías sindicales. Queremos construir un diálogo bilateral que avance en los mejores términos. Nos sentamos con la administración, esperamos que sea de trámite y de no ser así, pues la cultura nuestra, y le informamos esto a toda la universidad, la comunidad universitaria, la sociedad, estamos ejerciendo el derecho a la libertad sindical, un derecho que está plasmado en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, y que debe cumplirle el Estado colombiano con todos sus trabajadores en todo el país. Nosotros tenemos una cultura ya de 55 años negociando, defendiendo la universidad pública, los intereses de los trabajadores, de los sectores populares, y de nuevo lo vamos a hacer en esta ocasión. Invitamos a nuestros afiliados a estar pendientes de nuestros canales informativos. Esperamos el acompañamiento permanente por parte de nuestras bases en este ejercicio en defensa de nuestro derecho fundamental a la negociación colectiva, porque negociar sí sirve. Estaremos informando de los avances y logros que obtendremos durante este nuevo periodo de negociación, porque negociar sí sirve. El estado actual de la política de género acá en la Universidad del Valle, no nos podemos decir mentira que la universidad, la administración, no se ha comprometido mucho. Hemos logrado en estos momentos, en estos últimos años, comprometerla, pero con mucha dificultad. Pero creemos que en esta negociación que empezamos hace como unos 15 días, vamos a lograr meter un punto para que nos integremos más y realmente empecemos como a dar una cátedra de política de género. En eso es que estamos y en eso vamos a seguir trabajando. ¿Ha logrado la mujer colombiana reivindicarse dentro de sus derechos como mujer? Sí, la mujer colombiana ha logrado con mucha lucha que se reivindiquen muchos de sus derechos. Por ejemplo, creo que es el más escuchado, el más palpable, pero son, por ejemplo, los derechos como ciudadana. El derecho al voto ha sido fundamental y esa es una reivindicación que las mujeres hicimos en Colombia. Y en el mundo entero, pero hay otras también que las mujeres hemos venido haciendo, como poder administrar nuestros bienes, como no estar bajo la subordinación del esposo, del padre o del hermano, sino poder ser independientes, autónomas, tener acceso a la educación, tener participación política, y esas han sido reivindicaciones que seguimos haciendo y que un día como hoy la idea es llamar la atención para hacer memoria sobre las reivindicaciones que ya se han realizado, que ya hemos logrado y sobre las que todavía quedan por hacer. Hay problemas o fenómenos que en nuestro país pasan que a veces están muy aislados, que cotidianamente no hablamos. Temas como mutilaciones genitales en algunas etnias persisten, las mujeres que también son desplazadas de sus comunidades por ejemplo, menstruar, mujeres que todavía siguen siendo violentadas con ácido, todo ese tipo de situaciones que aún quedan y que nos toca trabajar. ¿Y ustedes qué han investigado frente a este tema, específicamente en las universidades públicas o en las universidades privadas, que también se da? Respecto a las situaciones de violencia al interior de las instituciones de educación en general, hay, como lo conversábamos hoy, hay unos lineamientos de política pública, o sea, sí existen, pero ¿qué pasa? Primero, no tienen lo que yo decía, dientes, ¿no? Se quedan simplemente en un listado de acciones por hacer, pero no hay una medición real sobre la eficiencia, la eficacia, el impacto que esa política pública genera. Entonces yo creo que hay mucho trabajo, existen lineamientos, pero son insuficientes también en términos de que no se ha tratado también la raíz del problema, y es que esto es cultural.
Y aquí yo creo, y yo soy de las que le apuesta a la educación como base Sí, para como un cambiar principio, inclusive, esta sí. sociedad. Sí, señor. Y, o sea, las instituciones a nivel de universidades tienen claras las herramientas para proteger estos derechos de No, las universidades no tienen claras las herramientas. Las universidades han empezado unos procesos, la más antigua en iniciar los procesos es la Universidad Nacional, que tiene una política de equidad de género al interior, y de ahí pues, han arrancado también todas las universidades a hacerlo. Sin embargo, insisto, no hay claridad. Cuando una persona es agredida dentro de la institución o hay violencia sexual, acoso dentro de la institución, no hay un procedimiento claro en la mayoría de universidades colombianas. Se está trabajando en ello, pero ahí yo creo e insisto, y ya lo ha dicho la Corte Constitucional, Ministerio, usted tiene que ser claro frente a unos lineamientos de atención y erradicación de este tipo de sean violencias. efectivas. Que sean efectivas. Luz Ángela, Colombia, ¿usted cree que en Colombia se fomenta la igualdad de género, de identidad de género? ¿Se fomenta aquí en Colombia? La igualdad de género es un discurso, y entonces a veces como discurso se queda simplemente en esa área discursiva de los espacios. Yo creo que faltan más acciones y más voluntad política en el Estado y en quienes dirigen en este momento el Estado colombiano de implementar realmente estrategias a todo nivel, local, departamental, nacional, para que realmente lleguemos a la igualdad. Creo que es un discurso por ahora, pero que se fomenta en todos los espacios y creo que es de apropiación nuestra, pero realmente no del Estado como tal, todavía faltan muchos esfuerzos. ¿Cómo entender ese fenómeno de que si existen políticas y herramientas y se hace visible pues ese tipo de violencia? ¿Cómo entender eso? Yo creo que es muy importante que las personas identifiquen que existe un problema importante, urgente de atender socialmente, como es la violencia basada en género, la violencia contra la mujer. Pero comprenderlo no significa solamente sacar una política o solamente generar algunas estrategias. Es realmente un compromiso que debe asumir el Estado, la educación pública, la educación privada, la administración a nivel local. O sea, esto es un trabajo conjunto de todas y todos por transformar la sociedad. O sea, yo creo que eso se puede entender de manera positiva en cuanto la gente se apropia de la problemática, pero no puede quedarse simplemente en el discurso y en la preocupación, sino debe pasar también a un plano de transformación personal, ¿sí? No solamente del ser. Sí, del ser. Del ser. Luz Ángela, desde su experiencia como investigadora en este tema y a propósito pues de la conmemoración hoy 8 de marzo, ¿cuál es su mensaje frente a esto, frente a los televidentes que nos están viendo el programa y frente a toda una comunidad que exige pues que el derecho de la mujer debe ser igual en todo sentido? ¿Cuál es el mensaje suyo desde su experiencia como investigadora? Bueno, el mensaje es, primero, no desistir. La lucha debe continuar porque todavía faltan muchísimas reivindicaciones de orden social, de orden laboral, de orden familiar, que deben darse en el país y en el mundo. Segundo, que eliminar la violencia no es un trabajo de hombres solamente, es un trabajo de mujeres y hombres conjuntamente. Es un trabajo que todavía tenemos que entender, que tenemos que comprender la magnitud de la situación y adicionalmente avanzar hacia adelante. La historia es importante para entender el contexto actual, pero las reivindicaciones hay que mirarlas hacia el frente. Y creo que sin perder de vista y sin dejar de reconocer lo que históricamente ha pasado, hemos vivido y hemos ganado, creo que esto es no identificar enemigos comunes. Aquí somos todos y todas una misma persona luchando en contra de un problema que nos aqueja a todas y a todos. Sí, es un problema que aqueja a todos en general, desde la inclusión, inclusive desde la niñez y de toda esta perspectiva global pues que tiene este tema frente al tema de la violencia contra la mujer. Luz Ángela, muchas gracias. No, ustedes.
y ojalá nosotros contribuyamos frente a este tipo de temas que es de interés nacional, reitero, de interés de toda la comunidad universitaria. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los panelistas muy reconocidos de Blue Radio, analista político, Aurelio Suárez, el cual nos analizó frente al tema de la educación pública en Colombia y su crisis que tuvo el año pasado y cuál ha sido la perspectiva pues, de este año frente al tema de las universidades públicas en Colombia. Buenas tardes, estamos con Aurelio Suárez, panelista de Blue Radio. Nos complace tenerlo por acá, por la ciudad de Cali, y cuéntenos cómo le parece toda esta manifestación del día de hoy, 14, por el derecho a la vida. Bueno, yo, de la vida, de la educación, sobre todo de la salud, ¿sí? Me parece muy importante, pero creo que es hasta ahora el comienzo de una gran movilización por la educación que va a haber en Colombia en este año 2019. Porque aunque el tema de la salud del magisterio es un tema que está en primer orden, dentro de las peticiones, a mi modo de ver, la más importante es el establecimiento de un nuevo sistema de general de participaciones, es decir, la fijación mediante una reforma constitucional del mecanismo, los montos y las alzas anuales que tiene que haber en la transferencia de recursos para municipios y departamentos en salud, educación, saneamiento básico y libre disposición. Lo que está aquí detrás y donde va a terminar creándose una contradicción enorme es ahí, en el tema del Sistema General de Participaciones. Sistema General de Participaciones, complejo ese tema. Aurelio, y el tema de las reuniones que ha tenido el presidente Duque con el presidente de Estados Unidos, ¿qué opinión le deja? Hombre, Colombia es un país que ha venido siendo un satélite de los Estados Unidos, y eso no es nuevo, hace 100 años o más, si se quiere. Pero hemos llegado a unos límites realmente indignantes. El espectáculo que vimos ayer en la oficina oval de la Casa Blanca en Washington tiene que llenar a cualquier persona con un mínimo sentimiento patriótico y democrático y soberano de gran indignación. Porque es que lo que aparece ahí es el presidente Duque como una especie de peón del matón del barrio, ¿cierto? Ayudándole a su interferencia y a su intervención en los asuntos internos de otro país. Era realmente cuando uno mira las fotos y ve las reseñas, pues apareces como un apéndice, como un algo subordinado, subsidiario de la gran superpotencia. Realmente yo creo que cualquier colombiano tiene que sentirse muy triste de alguna manera y con algo de indignación en la conducta de nuestro presidente. Volviendo a la educación, usted que es educador, ¿qué le parece o cuál es su opinión frente al tema de los acuerdos de los estudiantes que firmaron el año pasado con el gobierno de Iván Duque? Yo respaldo totalmente esos acuerdos y lo respaldo por el monto, pues es importante, sí, pero sobre todo por una cosa que me parece fundamental y que a veces quisiera o no veo muy claro que la comunidad universitaria lo pueda palpar así. Lo que el movimiento estudiantil consiguió el año pasado universitario fue romper la política que venían imponiendo Uribe, Santos y Duque de convertir la educación en un negocio del crédito internacional. El Serpi lo paga y todas las distintas modalidades que tenían como fundamento al ICETEX, eso fue roto, eso se quebró y volvió a surgir algo que el movimiento estudiantil había relegado ya hace un tiempo, y era la educación superior como derecho. Eso en primer lugar, me pareció que es clave que te tenga eso en el balance del movimiento. En segundo lugar, predominó en todo el país una movilización amplia, democrática, que no sigue conviviendo con el tropel como método de lucha. Yo creo que eso fue supremamente importante. Y en tercer lugar, fue un movimiento que, dada la característica democrática que se le quiso imponer y que se le dio, vinculó estudiantes, trabajadores, profesores, padres de familia, bueno, y hasta rectores en un momento dado, y a la opinión en general. Yo creo que hay unas lecciones, muy buenas lecciones,
para aprender de este movimiento estudiantil. Además de los 5.8 billones, que como le digo, son muy importantes, pero si usted mira lo esencial, a mi modo de ver, esos tres aspectos son fundamentales. La política universitaria o para la educación superior del gobierno de Duque se la impuso a la brava ese movimiento del año pasado y le quebró la política que él traía. Para usted, ¿cuál es el futuro de la educación pública en Colombia de acuerdo pues a lo que llegó con el gobierno nacional? Eso depende de la movilización. Depende de la movilización, depende de mantener la guardia en alto. Sí, yo creo que el movimiento estudiantil, el movimiento por la educación en este país, tiene que saber entender un poco de la táctica, cuándo avanza, cuándo se repliega, cuándo se reconcentra, cuándo vuelve a salir, porque eso pues de la táctica única hasta el infinito, eso no funciona. Entonces yo creo que sí, hicieron 14 movilizaciones, creo algo así, durante esos meses logran un acuerdo, se replegan, lo llevan a las bases, vuelven a armar las bases para estar atentos y bueno, si el presidente Duque incumple los acuerdos, ni nos imaginemos lo que se viene aquí en Colombia. Y hablando de cumplimientos, ¿cree que el gobierno le cumplirá a los estudiantes? Yo no diría que el gobierno le cumplirá a los estudiantes, yo creo que el gobierno le va a tocar cumplirle a los estudiantes, que es otra cosa. ¿Cuál es su posición frente al tema de la Universidad del Valle? Lo que nos comentó ahora fuera de cámaras. Yo no conozco mucho la problemática de la Universidad del Valle, simplemente registro con alguna preocupación que en el ranking mundial de 29.000 universidades en el mundo, la Universidad del Valle ya no aparece como la tercera universidad pública de Colombia, sino que fue desplazado ese tercer lugar por la Universidad Industrial de Santander. Aparece en primer lugar la Nacional, en segundo la de Antioquia, en tercero la UIS y en la cuarta la Universidad del Valle. Tendrán ustedes que preguntarle al doctor Edgar Varela por qué en su gestión perdieron un lugar que han tenido históricamente acá. Y ahí tendrá que responder. Buen dato, porque predomina ya el tema pues de la información y que la calidad de la educación para usted. Mire, la calidad de la educación, ¿de qué depende? Contrario a lo que en el país se ha impuesto, yo soy exalumno de la Universidad de los Andes de Bogotá, que se supone que es la crema de las universidades de este país. Esa universidad, y lo he dicho públicamente, terminó convertida en un negocio. Se volvió una fábrica de diplomas con la marca, vendes la marca. Eso además le ha pasado a muchas universidades en el mundo, Harvard, etcétera, se han vuelto, son marcas de diploma. Entonces usted tiene la marca de la Universidad de los Andes o de Harvard o de cosas y se supone que ya es sabio por eso. No, la calidad de la educación en un país, y esto no es nuevo, esto es viejo, esto tiene siglos, depende de la oferta y del presupuesto y de la financiación y de la autonomía de la universidad pública. Las universidades públicas son las universidades que están llamadas a correr las fronteras del conocimiento en una sociedad. Y depende, ¿y para qué? ¿Y cómo se manifiesta esa calidad? Tiene que ver con el tema presupuestal, tiene que ver con la autonomía y la libertad de cátedra, tiene que ver con la democracia en la universidad. Valores que no aparecieran, que estuvieran vinculados a la calidad, pero que en cualquier modelo de educación pública, todo el mundo, en el mundo sabe que la democracia, el presupuesto, la autonomía, la libertad de cátedra son los pilares esenciales, estructurales, para que en un país haya calidad en la educación. La privatización de la educación, ¿qué opinión le da? La privatización de la educación se ha hecho de la siguiente manera. Hay privatización de la oferta y hay privatización de la demanda. Colombia tiene consagrado un régimen mediante el cual, así como en la salud, puede haber clínicas privadas, hospitales públicos, puede haber universidades públicas, universidades privadas, y cada cual va a su universidad según quiera, ¿cierto? Yo fui a una universidad privada, pues por razones de tipo personal y familiar, que algún día hablamos si tenemos tiempo. Pero por lo que el Estado tiene que responder para garantizar el derecho a la educación es por la educación pública a todo nivel. No solamente en el tema universitario. Es que nosotros tenemos a la mayoría de nuestros niños sin poder entrar a los 3 primeros años de preescolar, que es donde se desarrollan las aptitudes y las calidades académicas y de aprestamiento básico de una persona. Entonces, ¿cómo puede haber, por ejemplo, equidad cuando un niño de los barrios más elevados de ingresos en Bogotá, o de más ingresos elevados en Bogotá, va a un jardín infantil desde que tiene 6 meses pagando 2 millones de pesos de matrícula, y un muchacho del Chocó llega por primera vez a un aula a los 6 años a aprender a leer y escribir con la mano tiesa? Es que así, sin ningún conocimiento de temas de conectividad ni de nada de esto. Entonces, si usted quiere realmente calidad en la educación, tiene que
hacer todos los esfuerzos por la educación pública. En Alemania, le cuento, el 95% de los estudiantes universitarios son de universidades públicas, solamente el 5% es privado. Y bueno, yo creo que de Colombia a Alemania hay un trecho, ¿no? ¿Cierto? Y vaya a los países escandinavos, ¿cierto? Estados Unidos es la negación de la buena calidad en la educación, porque Estados Unidos volvió la educación un gran negocio de crédito para el capital financiero. Le doy este dato: en Estados Unidos el monto de la deuda de los estudiantes de las universidades es más grande que el monto de la deuda de las tarjetas de crédito. Y la responsabilidad de los sindicatos, de las organizaciones sindicatos frente al tema de la educación pública. Los sindicatos son parte sustancial de la comunidad universitaria, ¿sí? Los sindicatos de los trabajadores en las universidades de Colombia y del mundo son parte de la comunidad universitaria. Es que cuando se habla de comunidad universitaria se habla de estudiantes, de trabajadores, de profesores y de directivas incluso, ¿no? Es que aquí yo no entiendo por qué las directivas de las universidades públicas juegan en el otro bando, cuando tienen que estar es el bando de sus propias universidades, y resulta que terminan jugando del bando contrario. Bueno, en este movimiento por lo menos hubo unas señales no consecuentes hasta el final, pero digamos que hay un avance frente a lo que ha pasado en el país, que cuando salen los estudiantes de las universidades públicas a defender las universidades públicas, son los rectores de las universidades públicas los primeros que se ponen en contra. Bueno, esto no pasó en este caso, y que sea un motivo para celebrarlo y para consolidar todo un ambiente de quienes tienen que defender por generaciones la universidad pública. Incluso los estudiantes pasan por generaciones, pero las directivas, los profesores y los trabajadores permanecen allí, casi que son los estamentos más permanentes en ese sentido. Bueno, Aurelio, muchas gracias y bienvenido a la ciudad de Cali. Gracias. Ojalá lo tengamos muy prontamente. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Usted muy bien. Y así terminamos nuestro programa Incidencia Televisión, programa de opinión, de debate, en el cual tocamos todos los temas de interés general de toda la comunidad universitaria, y los esperamos la próxima semana, donde vamos a tener otro tema importante de análisis y de debate para toda la comunidad universitaria. Buenas tardes.